Ya chicos, entonces hoy día 15 de enero, lo primero que voy a explicar es cuál es la relación que existe entre la tabla de IPC y la de variación del IPC. Como ya les había mencionado, estos valores vienen presentados tal como los presenta el INE, pero los datos han sido modificados. Por lo tanto, estos no son los valores oficiales, pero sí es la forma oficial de presentación. Entonces, vamos a tomar como base enero y febrero del año 2013. Enero presentó un valor de la canasta referencial de 98,6 unidades monetarias y febrero representó un valor de la canasta referencial de 99,2 unidades monetarias. Esta información yo la voy a llevar a la pizarra para explicar el contenido. Voy a compartir entonces aquí. ¿Ya? ¿Qué es lo que están viendo ustedes? ¿Están viendo una hoja cuadriculada? Sí, perfecto. Entonces yo voy a extraer la información que teníamos de las tablas y de memoria les voy a decir que en enero del año 2013, en enero del año 2013, el valor del IPC era de 98,6 unidades monetarias. En febrero del 2013, el valor de la canasta era de 99,2 unidades monetarias. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Perfecto. La pregunta que yo les hago es, ¿y cómo calculamos la variación? Porque aquí claramente la canasta ha cambiado de precio. ¿Cómo se calcula la variación? Matemáticas 1. ¿Cómo se calcula la variación? La resta de una con la otra, ¿cierto? Entonces, si yo quiero calcular la variación, voy a calcular haciendo esta resta. El valor final menos el valor inicial. Pero si yo quiero calcular la variación porcentual, o sea, la variación porcentual, que en términos ya más matemáticos, la vamos a llamar así, la variación porcentual. ¿Cómo calculamos la variación porcentual? La variación porcentual es igual a la resta entre el valor final menos el valor inicial, pero como referencia, porque esto es una cifra relativa, como referencia va a ser dividida por el valor inicial. O sea, la variación porcentual, que ahora vamos a transformar o vamos a utilizar nomenclatura distinta, en este caso una variación con un delta porcentual, lo vamos a calcular con esa fórmula que está aquí. Pero para llevarla a porcentaje, la vamos a multiplicar por 100 y obviamente por ciento. O sea, ¿qué es lo que metemos a la calculadora? A la calculadora vamos a meter toda esta expresión que está acá. Toda esa expresión. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cómo calculamos la variación porcentual, pero con los datos que tenemos? Con este 98,6 y con ese 99,2. Entonces, la variación porcentual la vamos a calcular, la variación porcentual la vamos a calcular como valor final. ¿Cuál es el valor final? 99,2. Menos el valor inicial. 98,6. Partido por 98,6. Y como lo quiero llevar a porcentaje, esa expresión la vamos a multiplicar por 100 y obviamente por ciento. Entonces, ¿qué es lo que me parece ahora? La necesidad de utilizar mi calculadora fantástica que tengo, que es una calculadora científica que ustedes van a poder observar cuando el computador me permita visualizarla. ¿Cómo? En la calculadora no, po.
¿Ya? Entonces aquí voy a mostrar mi calculadora. Ya, ¿ahí están viendo la calculadora? Sí, perfecto. Entonces le vamos a poner un zoom un poquito más grande porque el piti soy yo. ¿Ya? 200%, en donde hay un paréntesis, ahí, un paréntesis. Dentro del paréntesis hay una división, en donde en el numerador está la cifra 99.2 menos 98.6. Y en el denominador es 98.6. Y eso multiplicado por 100%. ¿Ok? Igual. ¿Cuánto me da entonces? Esto me da un 0,608. Entonces, el servicio de impuestos internos lo que hace es, toma esta información y la transforma. ¿Dónde está el new share? Acá. Toma esta información que está en la tabla y me dice que la inflación o la variación del IPC de enero a febrero fue de un a 0,6. O sea, la variación porcentual de la canasta fue de un 0,6. ¿Qué es lo que pasó acá? Pasó que la aproximación no fue a 3 decimales, sino que para el servicio de impuestos internos simplemente fue de un decimal. O sea, todo lo que pase aquí, en el 0,6, se va a ver influenciado solamente por el segundo decimal, que en este caso era un 0. ¿Ok? O sea, la aproximación que hace el servicio de impuestos internos es a un decimal. Pero da lo mismo, porque, cancelo, porque yo en mis ejercicios voy a utilizar los valores, ya sea de esta tabla o de esta tabla, tal como me la entrega el Servicio de Impuestos Internos. Yo ya no necesito calcular nada, porque el Servicio de Impuestos Internos lo calculó por mí. O sea, ¿cuánto fue la variación porcentual de mayo a junio del 2016? De mayo a junio del 2016. O sea, ¿cuánto cambió en junio? Ah, entonces la disminución fue de un 0,2%. Fíjense que es negativo. Ahí está. En junio entonces fue un 0,2 negativo. Yo no necesito calcularla. El servicio de impuestos ya lo hizo por mí. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ya. Pero lo que yo sí tengo que tener claro es que si la información viene dada con esta tabla de IPC, no voy a usar la misma fórmula que si viene dada con esta tabla de variación. Entonces, eso significa que voy a utilizar dos fórmulas distintas. Cuando viene con el IPC, que es la fórmula primera de T porcentual, o cuando viene con la T porcentual segunda. O sea, aquí utilizamos el IPC y aquí utilizamos la tabla de la variación. ¿Les queda claro hasta ahí? O sea, si tenemos información con la tabla 1, con esa tabla de IPC, utilizamos la primera fórmula. Si viene la información con la variación, o sea, la tabla 2, utilizamos la segunda fórmula. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a explicar un poquito cada una de las fórmulas. La fórmula 1 se ocupa con la tabla 1, con esa que está ahí. La fórmula 2 se ocupa con la tabla 2, con la tabla número 2. ¿Cómo se utiliza la fórmula? Muy simple. La fórmula 1 es más fácil, porque utiliza los valores tal como están y es un cálculo mucho más rápido. La fórmula 2 es un poco más lenta, pero es más directa. Entonces, vamos a hacer el primer ejercicio.
quiero calcular, los datos no los voy a colocar aquí en la pizarra, pero quiero calcular, ¿dónde está? New chart, aquí. Solamente la tasa de inflación, calcular la tasa de inflación, calcular la tasa de inflación que nosotros vamos a conocer como T porcentual, pero entre abril del 2017 y vamos a calcular un cuatrimestre, sería abril, mayo, junio y julio. Y julio del 2017. ¿Qué método vamos a usar? Vamos a usar el método 1, y después vamos a calcular el método 2. No van a dar los mismos resultados, van a dar aproximado al mismo, pero no va a ser el mismo y ya voy a explicar el por qué. Ya. Abril del 2017, julio del 2017. ¿Qué necesito saber para contestar esto? Valor inicial y valor... Correcto. Necesito saber cuál fue el IPC del año 2017 y de julio del 2017. ¿Por qué? Porque la fórmula, ¿dónde está la fórmula? Acá. Porque la fórmula dice que en la tasa de inflación, por el método 1, necesito los valores de IPC. O sea, aquí están. De abril del 2017, ¿dónde está abril del 2017? Yo anoto un 114,4, es de abril del 2017, y julio del 2017 también es 114,9. 114,9. Pero, ¿cuál es la complicación de este método? La complicación de este método es que arriba vamos a colocar efectivamente el mes en el que termina nuestro cálculo. El mes en el que termina nuestro cálculo. O sea, efectivamente el 114,9. Pero este valor está malo. Esa es la complicación de este método. Porque aquí yo no voy a mirar abril del 2017. ¿Cuál es el mes anterior? ¿Cuál? Marzo. Entonces, aquí, piolita, sin que nadie lo vea, voy a pensar en marzo del 2017. Y si yo voy a la tabla, para ver marzo del 2017, ¿dónde está aquí? Marzo del 2017, el valor es 113,6. 113,6. Entonces, que no se les olvide, este método es muy simple, pero tiene una complicación. El mes final se mantiene. Déjame mostrar la pantalla. El mes final se mantiene, o sea, este lo va a marcar con verde. Ese se mantiene. Pero el mes inicial no lo vamos a pescar. No lo vamos a pescar. ¿Cuál vamos a tomar en cuenta? El anterior, en este caso, marzo del 2017. Y por lo tanto, si lo llevamos a la fórmula dice que es el IPC del periodo final, o sea, 114,9, partido por el IPC anterior al inicial, o sea, 113,6.
La tasa de inflación entonces es igual a esa división. Eso le vamos a restar 1 y el resultado final lo vamos a multiplicar por 100%. Vamos a mi supercalculadora. Mi supercalculadora es esta. Que tenemos un paréntesis, que tenemos dentro del paréntesis. Voy a conservar esto mejor, la pantalla. Ahí, para que vean todo. Ya, ¿qué tenemos dentro del paréntesis? Una división de valores. En este caso, ¿qué valores son? 114,9. Abajo, 113,6. Todo eso me voy para el lado, menos 1. Y eso multiplicado por 100. No por 100%, solamente por 100. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que la inflación de este periodo, donde yo la voy a escribir aquí, entonces la tasa de inflación de ese periodo, están viendo la pizarra, es de 1,144, y la voy a escribir con más decimales, 36619,718, ya me aburrí, por ciento. Pero nosotros, acuérdense que tenemos que expresar o escribir esto con ¿cuántos decimales? No, con 3. Nosotros lo escribimos con 3. Y por lo tanto, le vamos a preguntar a este valor qué pasa con el tercero. Siempre le preguntamos al cuarto. En este caso, la tasa de inflación aproximada es de 1,144%. Esa es la respuesta a la primera interrogante. ¿A cuánto equivale la inflación en este periodo que va desde abril del 2017 a julio del 2017? Mes final, su valor de IPC arriba, mes inicial no, el anterior al mes inicial abajo, menos 1 multiplicado por 100%. ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, dígame. ¿por qué se utiliza el mes anterior al inicial? ¿Cómo? ¿Por qué se utiliza el mes anterior al inicial? Porque la fórmula necesita, ¿dónde está la fórmula aquí? Déjame mostrarla, aquí. Aquí lo dice, mira, es el mes, no es el IPC del mes inicial, es del periodo anterior. Ese A-1 representa un periodo anterior. Ojo, estas fórmulas yo las saqué de libros, no recuerdo de qué libro las saqué, y por eso hago la explicación. Arriba va el periodo final, o el IPC del periodo final, y abajo, en el denominador, va el IPC del periodo anterior al inicial. Siempre con esta fórmula, esa es la complicación. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ya. Ahora, ¿qué va a pasar si nosotros hacemos este mismo ejercicio, pero ahora con el método 2, en donde aquí no utilizamos el IPC, sino que utilizamos la variación del IPC? O sea, de nuevo vamos a calcular la tasa de inflación. Espérate que tengo que mostrar aquí eso. Calcular la tasa de inflación que nosotros conocemos como T porcentual. ¿Ya? ¿Desde cuándo? Desde junio, no, ¿de cuándo era? Desde abril
del 2017 a julio del 2017. Entonces, en la fórmula número 2, aquí, si me permite, el formulario, es un cálculo mucho más largo y vamos a utilizar no estos valores que son del IPC, sino que vamos a utilizar los valores de la variación del IPC. Y aquí los necesito todos. Necesito el de abril del 2017, que es, voy a escribirlo aquí, abril, mayo, junio y julio. Estoy traspasando la información a la tabla, o sea, de la tabla. El de abril es de 0,7, el de mayo de 0,8, el de junio de de 0,4 y el de julio de menos 0,8. Entonces aquí yo estoy mostrando en este minuto, ahora que copié la información, traspasé la tabla para acá. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Muy simple. Vamos a escribir que mi tasa de inflación porcentual está dada como 1 más ese periodo, que es el primero, 0,7%. Cierro paréntesis, multiplico por 1 más el 0,8% por 1 más el 0,4%, 0,4, 1 más 0,4%. Cierro paréntesis. Me faltó espacio. Es como si siguiera a continuación. 1 más menos 0,8 partido por 100. Después de eso, en la fórmula dice que después de hacer ese cálculo, lo tenemos que restar 1 y después multiplicamos por 100%. Pero hagamos ese cálculo por mientras. Si yo lo llevo esto a la calculadora, tendría que escribir lo siguiente. Tendría que escribir un paréntesis, 1 más, una división de 0,7 partido por 100. Cierro paréntesis. ¿Se dan cuenta que traspasé la información del primer paréntesis? Ah, perdón, me faltó el paréntesis acá. ¿Se fijaron que yo escribí esa información? Aquí, lo que está en este paréntesis. Yo prefiero escribir esto. En este paréntesis vamos a transformar la información en 1,007 por la de este paréntesis que está aquí, sería 1,008 por la de este paréntesis, 1,004 y por este paréntesis, en donde el valor es negativo, 0,992. ¿Se fijaron lo que hizo, no? Transformé cada paréntesis en un puro número, que es 1 más 0,007, 1 más 0,008, 1 más 0,004, 1 más menos 0,008. Ahí están los valores, uno por uno. O sea, si hubiera hecho esto en la calculadora, menos 0,8, el último paréntesis habría quedado en 0,992. Entonces ahora es más fácil, porque en mi calculadora yo escribo 1.007 multiplicado por 1.008 multiplicado por 1.004 y después multiplicado por 0.992. Igual a ese resultado le restamos 1. Igual. Y ese resultado lo multiplicamos por 100. O sea, que la inflación o la tasa de inflación de este periodo, del periodo comprendido entre
abril del 2017 y julio del 2017, la tasa de inflación aproximada es de un 1,096%. Lo escribí con los 3 decimales como corresponde. Por el método 1 me dio 1,144 y por el método 2 da 1,096. La diferencia está en que estos valores están muy aproximados o aproximados con muy poco decimal. Si hubiéramos ocupado los valores reales, o sea, aquí sin un decimal, sino que con 4 o 5 decimales, habríamos llegado exactamente al mismo valor de 1,144, perdón. Hasta ahí termina mi clase de hoy. Les dejo habilitadas las guías de interés, perdón, de tasa real, para que puedan ir trabajando en su casa, por lo menos encontrando las tasas de inflación de cada uno de los periodos en los ejercicios para que las podamos usar el día de mañana. Ya chicos, nos vemos mañana, que estén muy bien.